Bienvenidos al electrotutorial de virtualedu.es, amplificador integrador número 50, OPAM. Y vamos a hablar efectivamente aquí del amplificador integrador. Vemos, se distingue entre el integrador y el derivador. El integrador, el condensador, está en lugar de la resistencia de feedback. Está integrado, podríamos decir, dentro del circuito, mientras que el derivador es el mismo circuito cambiando la resistencia con el condensador. Aquí en derivada o en derivador estaría aquí el condensador y aquí la resistencia de feedback normal. Bueno, entonces este negative feedback normalmente hace la resistencia, en este caso lo hace a través del condensador. El pin no inversor está unido a tierra, por lo tanto esto es cero virtual. Aquí tengo 0 voltios, 0 voltios y aquí también tendré, entonces en donde pone aquí el X este, tendré también 0 voltios. Ponemos aquí 0 voltios. Y tenemos aquí el condensador. Entonces, si aquí hay una intensidad que entra, como en el OPAM ideal no entra corriente, y tampoco toda la intensidad que entra irá por el circuito y cargará el condensador. Con eso suponemos que al principio está descargado. Bueno, haciendo aquí ecuaciones matemáticas, vemos que el voltaje en la salida, que es este de aquí, entre estos dos puntos, tierra y esto, es menos 1 partido por R in C, siendo la resistencia in C la capacidad menos el amplificador entra por el inversor, la integral, la variación respecto al tiempo del voltaje en la entrada con respecto al tiempo. El voltaje en la entrada puede ser constante o variar con el tiempo. Si es senoidal, pues va variando con el tiempo. Entonces, en el caso de que el voltaje de entrada sea constante, puede salir fuera de la integral y queda menos V in RC por T. Esto sería una gráfica en el que I es igual al voltaje de salida, V es una constante, RC también es otra constante, por lo tanto será una constante, sería menos M por T. Nos sale una recta dependiente menos M, o sea, saldrá una recta así. Esto cuando el voltaje es positivo, cuando el voltaje es negativo será al revés. Negativo menos con el menos quedará más y cuando el voltaje sea negativo dará más. Esto es lo que hemos representado un poco aquí. Cuando el voltaje sea negativo menos 1 voltio, menos 1 por menos me quedará más y la pendiente esta me quedará positiva. V entre RC es la pendiente, esto es T y esto es el voltaje. Bueno, esto sería T con el tiempo y este es el voltaje de salida. El voltaje de salida, que es I, será menos M cuando es positivo, en este caso aquí cuando esto es positivo, la pendiente es negativa. Menos M por T y con el tiempo. Vemos que cuando el voltaje es negativo, la pendiente es positiva y hay un momento en que se para. Cuando llega el voltaje de saturación de la alimentación del OPAM, pues ahí ya deja de subir o de bajar el voltaje. Y cuando el voltaje aquí es positivo con el menos quedará menos, me quedará pendiente negativa, entonces el voltaje a la salida va bajando. Va bajando hasta llegar a menos voltaje de saturación o 0 si está a tierra en lugar de menos VEE. Y así tenemos entonces el amplificador integrado. Vamos a explicarlo de otra manera. Tenemos el condensador está en principio descargado. El voltaje aquí hemos dicho que es 0 voltios. Si aquí tengo 0 voltios, ponerlo en naranja. Y aquí un voltaje I, vamos a poner que tenemos 3 voltios aquí en la entrada y un voltaje fijo. 3 voltios a 0 voltios habrá una intensidad de corriente que pasará a través de esta resistencia. Como aquí no entra corriente, toda se vendrá por aquí. Este condensador que al principio está descargado, a medida que pase la corriente se irá cargando. A medida que se va cargando, aquí habrá carga más y aquí habrá carga menos. El voltaje que primero era 0, poco a poco se va a ir cargando a 1 voltio, o sea que habrá más carga que aquí, habrá 1 voltio, o sea que aquí cuando pasemos bajará 1 voltio. Luego 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, supongamos que esto está alimentado a más 5 voltios y menos 5 voltios. Pues como mucho esto llegará a cargarse hasta 5 voltios. Si aquí hay 5 voltios en el positivo, a la izquierda bajo de 5 a menos 5. No, perdón, si aquí tengo 0 voltios y esto lo tengo cargado 5 voltios, 0 menos 5 me dará menos 5 voltios, que sería el voltaje mínimo. Aquí el voltaje irá oscilando entre más 5 y menos 5. Mientras se va cargando,
y hasta que me llegue, si es positivo, la corriente va hacia allí, el condensador se carga y el voltaje aquí se va haciendo negativo. Es lo que hemos dicho antes, que cuando el voltaje de entrada es positivo, el voltaje out se va haciendo cada vez más negativo. Hemos dicho que es una rampa. Normalmente un condensador, cuando se carga a través de una resistencia, es una carga logarítmica. Aquí tenemos un condensador que se carga a través de una resistencia y es una curva logarítmica. ¿Por qué aquí me sale una rampa lineal? Porque aquí la corriente, cuando se carga a través de una resistencia, si sube la resistencia IC, el voltaje va variando cada vez y la intensidad varía. En cambio aquí la intensidad siempre es igual. ¿Por qué la intensidad es constante? Vamos a ver explicar esto. Iin, ¿de qué depende? Iin es VI, voltaje de entrada, que es 3 voltios, menos voltaje de salida, que es 0 voltios, partido por la resistencia. V3 es mayor que es 3, partido por R. Iin, R es constante, sí. El voltaje en la entrada es constante, sí. Por tanto, intensidad es constante. Cuando una intensidad constante va cargando un condensador, entonces la carga es esta verde, es una rampa lineal. Se va cargando linealmente, o sea, proporcionalmente al tiempo, 0, 1, 2, 3, 4 y 5 voltios. Cuando esté cargado 5 voltios, positivo aquí, negativo aquí, como aquí tengo 0 más menos 5, resto 5 voltios, aquí tendré menos 5. Cuando ya está saturado, aquí ya no puede haber más voltaje, no puede llegar a menos 6 o menos 7. Y aquí se parará, salvo que yo cambie. ¿Qué pasa si ahora cambio el 3 voltios a 6 voltios? Vamos a cambiar ahora el 3 voltios a 6 voltios. Ahora vamos a poner aquí menos 6 voltios. No, hemos dicho antes a 3 voltios, pues ahora pondríamos menos 3 voltios. Voltaje constante. 0 menos 3 voltios a la intensidad, en lugar de ir hacia allí, he borrado demasiado, la intensidad va de positivo a negativo en sentido convencional, ahora la intensidad irá en este sentido, en rojo, de 0 a menos 3, intensidad de entrada. Si esto va hacia aquí, esta intensidad también la tenemos que revertir. ¿Y qué es lo que hace? Antes cargaba el condensador, ahora lo descarga. Intensidad F. Igual que antes, esta intensidad es constante porque es voltaje inicial 0 menos menos 3, que es más 3 entre RI, y IN es constante y F. O sea, antes se cargaba linealmente y ahora cuando cambiemos el voltaje también se descargará linealmente. Con la misma rampa. Aquí lo estoy haciendo mal porque la constante, pongamos esta rampa y esta, son iguales. La intensidad de carga o de descarga, si esto es más 3 y menos 3, es la misma, porque la resistencia y C se mantienen iguales, y lo mismo aquí. Entonces, aquí, cuando teníamos esto estaba a menos 5 voltios, pero esto estaba al revés, ¿eh? Antes estaba a menos 5 voltios, y entonces ahora se cargará hasta más 5 voltios. Estoy mezclando aquí los dos esquemas, y no. Aquí, cuando la corriente iba hacia allí, el voltaje bajaba, y cuando cambio el voltaje y este es negativo, este va subiendo. Podemos recordar que como está en el pin inversor, cambia. Aquí cuando es positivo, aquí se hace más negativo y viceversa. Y aquí cuando el voltaje ahora es negativo, la corriente va hacia allí, y aquí que teníamos más 5 voltios en este sentido, aquí más voltios que aquí, ahora se irá descargando hasta llegar, esto estaba a menos 5 y ahora llegará a subir a 5 voltios. Estará cargado, pero la corriente ahora viene por aquí, por lo tanto se carga. Vamos a ver si puedo borrar las rayitas estas negativas del condensador, y entonces esto se carga al revés. Pongo el condensador aquí, volvemos a pintar el condensador, hemos hecho de color verde, y ahora como la corriente va hacia allí, bueno, primero se descarga, estaba más y esto era menos, veía que se descarga y luego se vuelve a cargar pero en sentido inverso. Borramos los máses de aquí, y a medida que se carga la corriente que viene por aquí, entonces ahora se cargará más, y aquí será el menos. Y efectivamente habrá aquí 5 voltios. Más 5 voltios que tengo aquí, que está el condensador, en el momento que esté cargado 5 voltios, enfrenta el positivo con el más 5 voltios de aquí, y por tanto aquí deja de pasar corriente. En el momento en que el condensador ya está totalmente cargado, 5 voltios más 5 voltios más, aquí está, hacen como de barrera y ya no pasa corriente. Aquí tengo cargado con 5 voltios, y bueno, y aquí tendría el 0. El 0 voltios que está así unido a la tierra virtual. Aquí tendría siempre 0 voltios. Lo que hace el op-amp es mantener aquí el 0 voltios porque tiene la
configuración en negative feedback, en realimentación negativa. Entonces, el siguiente paso que tenemos aquí es recordar entonces que cuando aquí el voltaje es positivo, esto se va cargando en este sentido, aquí positivo, aquí negativo, y el voltaje en este lado se va haciendo negativo. Cuando esto es positivo, el voltaje va bajando. Rampa lineal porque la intensidad es constante y la carga del condensador es constante, y viceversa. En el momento en el que, suponiendo, bueno, que llega puede llegar o no al voltaje de saturación. Si llega al voltaje de saturación, se para, y hasta que esto no cambie y pase a ser de positivo a negativo, no se produce la rampa. Entonces, el amplificador integrador, la aplicación que tiene es convertir una onda cuadrada en la entrada. Aquí pondríamos una onda cuadrada, positiva y negativa, positiva y cero también puede ser, y aquí a la salida del condensador, del amplificador operacional, tendríamos una rampa triangular. Cuando esto es positivo, la rampa es de bajada; cuando es negativo, la rampa es de subida. Y podemos modificar. Entonces, ¿la rampa de qué depende? La pendiente. La pendiente hemos dicho que depende de VIN-RC. M, la pendiente, es VI-RC. Entonces, yo puedo modificar la pendiente esta, que sería también el periodo, cambiando o VIN o R o C. El menos siempre está igual, pero si cambio R o C o el valor de VIN, tendré distintos valores de rampa a la salida. También puedo modificar si modifico la frecuencia de entrada, también modificar la frecuencia de salida. Aquí, en la medida que este tenga un periodo T, pues aquí, si no llega al volumen de saturación, al voltaje de saturación, pues también tiene un periodo T. Si yo estrecho el periodo aquí, este periodo aquí también saldrá estrecho. Y con esto acabamos esta explicación sobre cómo funciona el amplificador integrado.